El gran salón de baile del Hotel Waldorf resplandecía bajo candelabros de cristal que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida. Marcus Rasenberg se encontraba en el centro de todo, con una copa de champán en la mano, rodeado de admiradores que reían con cada palabra que pronunciaba. A sus 42 años, había construido un imperio en el sector inmobiliario y tecnológico que se extendía por 3 continentes. Su traje a medida probablemente costaba $10,000 y su reloj podría haber mantenido a una familia durante años. Esa noche era la celebración de su cumpleaños y Marcus había invitado a todas las personas importantes de los círculos de la élite neoyorquina. Socios comerciales, políticos, celebridades y miembros de la alta sociedad llenaban la sala, todos con la esperanza de captar un momento de su atención. Marcus adoraba estas reuniones. Le recordaban lo lejos que había llegado desde sus modestos comienzos en Brooklyn. Marcus, debes estar pensando en sentar cabeza pronto, dijo Patricia Vanderbilt, una figura destacada de la sociedad Silverad que llevaba meses intentando emparejarlo con su hija. Un hombre de su posición necesita una esposa. Marcus rió a carcajadas, atrayendo la atención de los invitados cercanos. Una esposa. Patricia, he salido con las mujeres más bellas del mundo. Modelos, actrices, espectáculos. Ninguna de ellas pudo mantener mi interés por más de unos meses. Soy demasiado exigente, ¿sabe? Seguramente hay alguien que cumpla con sus estándares. Otro invitado intervino. Marcus llenó su copa de champán y sonrió. ¿Saben qué? Esto se pondrá interesante. Les diré exactamente lo que se necesita. Alzó la voz, para que más gente pudiera oír. Las conversaciones a su alrededor se apagaron mientras los invitados se giraban para escuchar. Me casaré, anunció Marcus dramáticamente, con cualquier mujer que pueda impresionarme de verdad. Cualquier mujer que pueda mostrarme algo que nunca haya visto antes, algún talento o habilidad que realmente me sorprenda. La multitud murmuró con interés y diversión. Marcus era conocido por sus declaraciones audaces y sus desafíos inusuales. Sé específico. Marcus llamó a su amigo David desde el otro lado de la sala. ¿Qué clase de talento? Marcus se acercó al magnífico piano de cola que se encontraba en un rincón del salón de baile, colocado allí más como decoración que para su uso real. Apoyó la mano sobre su superficie pulida. Este piano, dijo con un gesto teatral. ¿Ven este hermoso instrumento? Me costó $200,000. Es un Steinway excepcional, uno de los mejores del mundo. Pero aquí está el detalle. Nunca lo he oído tocar como es debido. Ni una sola vez. Se giró hacia el público con una expresión burlona y divertida. Les haré una promesa aquí y ahora. A cualquier mujer que pueda tocar este piano de una manera que me conmueva de verdad, de una manera que me haga sentir algo real, me casaré con ella. Sin preguntas. El público estalló en risas y aplausos. Alguien gritó, Marcus, estás a salvo. No tienes corazón para conmover. Marcus rió con ellos. Quizás tengan razón, pero la oficina se mantiene. Toca el piano de una manera que impresione a Marcus Rasenberg, y te pondré un anillo en el dedo. A los invitados les pareció su reto hilarante. Varias mujeres en la sala sabían tocar el piano, pero sabían que Marcus estaba bromeando. Era el hombre que lo tenía todo, que lo había visto todo y que se había aburrido de todo. La idea de que una simple interpretación de piano pudiera hacerle cambiar de opinión sobre el matrimonio era absurda. Mientras la fiesta continuaba, algunas almas valientes se acercaron al piano. Una dama de la alta sociedad tocó una versión simplificada de una pieza de Mozart, desafinando varias notas. Marcus aplaudió cortésmente, pero hizo gestos exagerados de bostezo que hicieron reír a todos. Una joven actriz intentó tocar una canción pop, pero su interpretación fue mecánica y sin inspiración. ¿Ves? Le dijo Marcus a Patricia. A esto me refiero exactamente. Adecuado, mediocre. Nada que conmueva el alma.
cerca de la entrada del salón de baile, apenas notada por la multitud adinerada, estaba Rachel Cohen. Había llegado tarde, con un sencillo vestido negro que parecía elegante, pero que sin duda no era de una boutique de diseño. A sus 34 años, Rachel trabajaba como profesora de música en un centro comunitario de Queens. Su prima, que trabajaba como organizadora de eventos, la había invitado a la fiesta y le había hecho un favor al incluirla en la lista de invitados. Rachel casi no fue. No encajaba en ese mundo de riqueza excesiva y arrogancia casual. Pero su prima había insistido, diciendo que le vendría bien salir, ver algo diferente a su rutina habitual de enseñar a niños de familias inmigrantes y luchar para pagar el alquiler. Llegó justo a tiempo para oír el desafío burlón de Marcus. Mientras lo veía reírse de las mujeres que intentaban tocar su costoso piano, algo se agitó en su interior. No era ira. Exactamente, aunque sin duda no le gustaba su actitud. Era algo distinto, un recuerdo. La abuela de Rachel, Sarah Cohen, había sido pianista de concierto en Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial. Había tocado en las mejores salas de Varsovia y Viena, había estudiado con maestros y había estado a punto de alcanzar la fama internacional. Entonces llegó la guerra y Sarah lo perdió todo. Todo. Su familia, su hogar, su carrera y casi su vida. Sarah había sobrevivido a los campos de concentración. Aunque por poco. Cuando finalmente llegó a Estados Unidos, tenía las manos dañadas y el espíritu destrozado. Nunca volvió a actuar en público, pero le había enseñado a Rachel todo lo que sabía sobre música, sobre sentir, sobre volcar el alma en el sonido. La música no se trata de perfección. Su abuela se lo había dicho incontables veces. Se trata de la verdad. Se trata de tomar todo lo que llevas dentro, la alegría, el dolor, el amor, la pérdida, y dejar que fluya a través de tus dedos hasta las teclas. Rachel se movió silenciosamente entre la multitud, acercándose al piano. Pudo ver que, en efecto, era un hermoso instrumento, probablemente poco tocado, conservado más que nada para exhibirlo. Pensó en su abuela, en sus alumnos, en todos aquellos que alguna vez habían necesitado la música para sobrevivir, para expresar lo que las palabras no podían decir. Marcus seguía charlando cerca del piano, contando una historia sobre un negocio. Cuando Rachel dio un paso al frente, su primo la vio acercarse e intentó sujetarla del brazo para detenerla. Pero Rachel se zafó suavemente. No esperó a que la presentaran ni a que le dieran permiso. Simplemente se acercó al banco del piano y se sentó. Las conversaciones alrededor del piano no cesaron de inmediato. Marcus estaba en medio de una frase cuando notó a una mujer desconocida sentada al piano. No vestía como sus invitados habituales. Llevaba el pelo oscuro recogido, con un estilo sencillo, y su vestido negro, si bien elegante, era claramente de los que se compran en grandes almacenes. Disculpe, dijo Marcus, con un tono que mezclaba diversión e irritación. ¿Puedo ayudarla? Rachel lo miró. Sus ojos marrones eran tranquilos y firmes. Me hizo una oferta, dijo ella, con sencillez. La acepto. Los invitados cercanos empezaron a reír, pensando que aquello formaba parte del espectáculo de la noche. Marcus sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Estaba acostumbrado a que la gente hiciera cosas extravagantes para llamar su atención, sobre todo las mujeres, con la esperanza de captar su interés. Ya veo, dijo, con voz cargada de condescendencia. ¿Y cree que puede tocar este piano de una manera que me impresione? ¿Sabe cuántos músicos virtuosos han tocado para mí a lo largo de los años? No me importan los demás músicos, respondió Rachel, ajustando ligeramente el banco. No estoy aquí para impresionarlo con mi técnica o formación. Marcus se rió, y varios invitados se unieron a la risa.
Ah, ¿y entonces qué hace aquí exactamente? ¿Qué hacer? Los dedos de Rachel rozaron las teclas con suavidad, tanteándolas. Estoy aquí para recordarles qué es la música en realidad. Las risas se hicieron más fuertes. Marcus se giró hacia el público, extendiendo las manos en un gesto que decía, «Pueden creer a esta mujer». Pero, a pesar de sí mismo, sentía curiosidad. Había algo en su voz, una tranquila seguridad que era diferente de la nerviosa exhibición que había visto antes. «Muy bien», dijo con exagerada cortesía, señalando. «El piano. Por supuesto, recuérdamelo. Esto promete ser entretenido». Rachel respiró hondo. Cerró los ojos un instante. Y en ese silencio, pensó en su abuela. Pensó en las historias que Sara le había contado sobre tocar en las grandes salas de Europa. Sobre la música que la había sostenido en los momentos más oscuros, sobre el lenguaje que trascendía las palabras y hablaba directamente al corazón humano. Cuando los dedos de Rachel tocaron las teclas, la sala no se quedó en silencio de inmediato. La gente seguía hablando, seguía riendo con los chistes de Marcus. Pero en los primeros compases, algo empezó a cambiar. Ella no tocó nada famoso ni ostentoso. Tocó una pieza que su abuela había compuesto, una melodía que nunca había sido escrita, solo transmitida del corazón de Sara al de Rachel a través de años de enseñanza y práctica. Empezó, de forma sencilla, casi como una nana, dulce y suave. Una a una, las conversaciones empezaron a desvanecerse. La gente se giró hacia el piano, atraída por algo que no podían definir. La melodía era hermosa, pero era más que eso. Había una profundidad en la interpretación, una emoción que parecía provenir de algo más allá de la técnica. Las manos de Rachel se movían sobre las teclas con absoluta seguridad. No la seguridad llamativa de una presumida, sino la tranquila certeza de alguien que sabía exactamente lo que quería decir. La sencilla melodía se fue complejizando, desarrollando temas que se entrelazaban como conversaciones, como recuerdos superpuestos. La música empezó a contar una historia. Había alegría en ella. Las brillantes notas de una vida llena de promesas. Luego, poco a poco, las sombras se deslizaron. Acordes menores, vacilaciones, la sensación de que algo precioso estaba en peligro. La melodía luchaba contra la oscuridad, forcejeando, intentando alcanzar la luz que parecía alejarse cada vez más. Marcus había comenzado a retomar su conversación, listo para despedir a aquella desconocida con un comentario ingenioso. Pero algo lo detuvo. Se dio cuenta de que estaba escuchando de verdad. La música lo estaba penetrando, traspasando todas sus defensas, su cinismo y su indiferencia cuidadosamente cultivada. La pieza entró en su sección más oscura. Las notas se volvieron escasas, inquietantes. Hablaban de pérdida, de dolor, de un mundo hecho añicos. Todo el cuerpo de Rachel parecía sentir cada nota. Sus hombros se curvaban sobre las teclas, su expresión distante, como si estuviera en otro lugar completamente distinto. Varias mujeres del público sintieron que se les llenaban los ojos de lágrimas, aunque no sabrían explicar por qué. Los hombres se movían incómodos, conmovidos por algo a lo que no estaban acostumbrados. Incluso los camareros se quedaron inmóviles, hechizados por la música. Entonces, lentamente, con dolor, la melodía comenzó a reconstruirse. Surgió la esperanza, frágil al principio, pequeños destellos en la oscuridad. Las notas ascendieron, encontrando fuerza. Esta no era la alegría inocente del principio. Era algo más difícil, algo forjado en el dolor y la pérdida. La música hablaba de supervivencia, de elegir seguir adelante, de encontrar belleza incluso después de que todo lo bello hubiera sido destruido. La sección final culminó en un poderoso crescendo. Ambas manos trabajando en armonía, todos los temas convergiendo. Fue triunfal,
pero no de una manera simple. Fue un triunfo mezclado con tristeza, alegría entrelazada con recuerdos. Era el sonido de un alma humana que se había roto y recompuesto, transformada, pero invicta. Las manos de Rachel se separaron de las teclas, y las notas finales quedaron suspendidas en el aire del silencioso salón de baile. Nadie se movió. Nadie habló. El silencio se extendió, cargado de emoción. Marcus permaneció completamente inmóvil, con la copa de champán olvidada en la mano. Algo le había sucedido mientras escuchaba esa música, algo que no había experimentado en años. Había sentido algo real. Durante esos pocos minutos, todo su dinero, todo su éxito, todas las barreras que había construido con tanto esmero no habían significado nada. Había sido simplemente un ser humano escuchando a otro ser humano hablar a través de la música, y había comprendido cada palabra. Sentía un nudo en la garganta. Le dolía el pecho. Se dio cuenta con sorpresa de que sus ojos estaban húmedos por las lágrimas que no había derramado. Marcus Rasenberg, que se enorgullecía de su autocontrol, que no había llorado desde su adolescencia, estaba a punto de llorar frente a 200 personas. Rachel abrió los ojos y lo miró. No parecía triunfante ni engreída. Parecía cansada, como si la actuación le hubiera exprimido todo. Esa, dijo en voz baja, es la historia de mi abuela. Sarah Cohen. Ella era pianista de concierto en Polonia. Los nazis le arrebataron todo, su familia, su carrera, su vida. Pero no pudieron arrebatarle la música que llevaba dentro. Sobrevivió y me enseñó que la música no se trata de impresionar a nadie. Se trata de la verdad. El salón de baile permaneció en silencio. Entonces, desde algún lugar del fondo, alguien empezó a aplaudir. Luego otra persona y otra. En cuestión de segundos, toda la sala aplaudía. No el aplauso cortés de la alta sociedad que habían dado antes, sino un aprecio real, una emoción genuina. Marcus no pudo aplaudir. No podía moverse. Simplemente se quedó allí, mirando fijamente a esa mujer que había entrado en su mundo cuidadosamente controlado y había destrozado algo en su interior. Algo que ni siquiera sabía que aún era capaz de romperse. Rachel se levantó del banco del piano, alisándose el vestido. Miró a Marcus una vez más, con una expresión indescifrable. No he venido a casarme contigo, dijo, con la voz clara entre los aplausos. He venido porque alguien necesitaba mostrarte que el verdadero valor no se compra. Se giró para marcharse. Y ese movimiento, verla marcharse, rompió la parálisis de Marcus. Espera, gritó Marcus, con la voz más ronca de lo normal. La sola palabra se abrió paso entre los aplausos y la sala volvió a quedar en silencio. Todos se giraron para mirarlo, intuyendo que algo importante estaba sucediendo. Rachel se detuvo, pero no se giró de inmediato. Se quedó de espaldas a él, con los hombros erguidos, esperando. Marcus luchó por encontrar las palabras. Era un hombre que dominaba las salas de juntas, que negociaba acuerdos multimillonarios sin despeinarse, que siempre sabía exactamente qué decir. Pero en ese momento, su mente estaba en blanco. Lo único que sabía era que no podía dejarla ir. Hice una promesa, dijo finalmente. Delante de todos estos testigos, dije, me casaría con cualquier mujer que pudiera conmoverme de verdad con ese piano. Rachel se giró lentamente. Su expresión era escéptica. No hablabas en serio. Solo era un juego. Para presumir ante tus amigos. Quizás empezó así, admitió Marcus. Y la honestidad en su voz sorprendió a todos, incluso a él mismo. Pero lo hiciste. De verdad lo hiciste. Me hiciste sentir, dijo, sin poder terminar la frase. ¿Sentir qué?, preguntó Rachel, con una voz desafiante, incómoda, vulnerable, humana durante 5 minutos. Algunos invitados se quedaron boquiabiertos ante su osadía. Nadie le hablaba así a Marcus Rasenberg.
pero Marcus no parecía enfadado. Parecía perdido. Sí, dijo simplemente. Todo eso. Rachel. Lo observó durante un largo rato. No quiero tu dinero. No quiero tu nombre. No quiero ser una posesión más en tu colección. ¿Entonces qué quieres? Preguntó Marcus. Quiero irme a casa, dijo Rachel. Quiero volver a mi vida, a mis alumnos, a un trabajo que de verdad importe. Vine esta noche porque mi prima insistió. Me senté al piano porque tu arrogancia me ofendió y quería demostrarte que hay cosas en este mundo que importan más que el dinero. Pero no me interesa ser tu esposa, ni tu trofeo, ni ninguna otra fantasía que te hayas inventado en los últimos 5 minutos. Empezó a caminar de nuevo hacia la puerta. David, el amigo de Marcus, lo agarró del brazo. Suéltala, Marcus. Tiene razón. Ni siquiera la conoces. Pero Marcus se soltó. Cruzó el salón a paso ligero y alcanzó a Rachel cerca de la entrada. Tienes razón, dijo, igualando su ritmo. No te conozco, y tienes razón en que fui arrogante. He sido arrogante durante años, pero lo que acabas de hacer, lo que me hiciste sentir con esa música, fue real. Por primera vez en muchísimo tiempo, algo fue real. Rachel se detuvo en el pasillo del hotel, lejos de las miradas curiosas de los invitados a la fiesta. Señor Rasenberg, no sé qué clase de cuento de hadas cree que es esto, pero la gente no se enamora en 5 minutos. Y desde luego, la gente no se casa por una interpretación de piano. No hablo de amor, dijo Marcus. Aunque incluso al decirlo, no estaba seguro de que fuera cierto. Hablo de conexión, de comprensión. Esta noche me has mostrado algo que me faltaba. He pasado años coleccionando cosas, construyendo cosas, rodeándome de belleza y lujo, y todo ha estado vacío. Ni siquiera me había dado cuenta de lo vacío que estaba hasta que tocaste esa música. La expresión de Rachel se suavizó un poco. Así que tuviste un momento emotivo. Eso está bien. Quizá lo necesitabas, pero eso no significa que debamos casarnos. Dame una oportunidad, dijo Marcus. No para casarme contigo enseguida. Eso sería una locura. Pero dame una oportunidad para conocerte, para comprender lo que me has mostrado esta noche. ¿Por qué? Preguntó Rachel. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Hacer eso? Vives en un mundo completamente diferente al mío. No tenemos nada en común. Tenemos la música, dijo Marcus. Tenemos ese momento en el que lograste que una sala llena de gente rica y hastiada sintiera algo de verdad. Rachel negó con la cabeza, pero ahora sonreía, aunque levemente. Eres persistente. Soy un hombre de negocios, dijo Marcus. Cuando veo algo valioso, lo persigo. ¿Y tú, Rachel Cohen, tienes más valor genuino que cualquier cosa en ese salón de baile, incluyéndome a mí? Es lo primero. Humilde que te oigo decir en toda la noche, observó Rachel. Déjame invitarte a un café. Marcus dijo, solo un café. Mañana, en un lugar normal, en algún lugar de tu mundo en lugar del mío. Déjame disculparme como es debido por mi comportamiento de esta noche. Déjame que me cuentes más sobre tu abuela, sobre tu música, sobre tu vida. Rachel lo estudió con atención. Vio más allá del traje caro y del encanto refinado. Vio a alguien que se había conmovido de verdad, que había cambiado de verdad, por lo que había sucedido. También vio a alguien que podría volver a ser el mismo de antes mañana por la mañana. Un café, aceptó finalmente, pero no por tu promesa ni por tu reto. Si acepto verte de nuevo, es porque quiero, no porque hayas hecho una declaración pública. De acuerdo, dijo Marcus. Sacó su teléfono. ¿Cuál es tu número? Rachel dudó, luego se lo dio. Hay una cafetería en Queens, cerca de donde doy clases. Morningside Coffee. Mañana a las 10. Estaré allí, prometió Marcus. Ven solo,
añadió Rachel. Sin chofer, sin asistente, sin guardaespaldas, solo tú. Marcus asintió. Solo yo. Rachel se giró para irse, pero se detuvo. Y señor Rasenberg, ese piano suyo, es precioso, pero no se está usando correctamente. La música no está hecha para estar en un rincón como decoración. Está hecha para ser tocada, para ser compartida. Si de verdad quiere honrar lo que pasó esta noche, busque a alguien que lo toque con regularidad. Deje que cumpla su propósito. Dicho esto, salió del Hotel Waldorf, dejando a Marcus parado en el pasillo, con la mente llena de pensamientos que nunca antes había tenido. Cuando regresó al salón de baile, sus invitados lo rodearon con preguntas. ¿Quién era ella? ¿De verdad iba a casarse con ella? ¿Era legítimo el reto? Marcus levantó las manos pidiendo silencio. La fiesta ha terminado, anunció. Gracias a todos por venir, pero necesito tiempo para pensar. Hubo protestas y preguntas, pero Marcus se mantuvo firme. En una hora, el salón de baile estaba vacío, excepto por Marcus y el personal del evento que limpiaba. Se sentó al piano, tocando las teclas que Rachel había tocado, tratando de comprender lo que le había sucedido. Patricia Vanderbilt se había quedado un rato más y se acercó a él. Marcus, querido, no puedes estar hablando en serio. Esa mujer no es nadie. Ella no tiene nada. Marcus la miró y Patricia se sobresaltó por la mirada en sus ojos. Ella lo tiene todo, dijo en voz baja. Todo lo que me he estado perdiendo. Esa noche, Marcus no durmió. Se quedó tumbado en su ático mirando al techo, repasando la música en su mente. Había grabado toda la fiesta con las cámaras de seguridad, como siempre hacía en sus eventos. A las 3 de la mañana, revisó la grabación y volvió a ver la actuación de Rachel. Verla desde la distancia, observar su propio rostro. Mientras escuchaba, fue aún más impactante. Pudo ver el momento exacto en que su expresión cambió, cuando la música rompió. Sus defensas. Parecía vulnerable como no se había permitido ser en décadas. Pensó. En su vida, en las empresas que había creado, en los acuerdos que había cerrado, en la riqueza que había acumulado. Todo había sido para demostrar algo, para mostrarle al mundo que el chico pobre de Brooklyn podía llegar a ser alguien importante. Pero en el proceso, había perdido el contacto con una parte de sí mismo que podía conmoverse con algo tan simple y profundo como la música sincera. Rachel lo había llamado arrogante, y tenía razón. Había sido insoportable esa noche, lanzando ese ridículo reto, tratando el matrimonio como si fuera una simple transacción comercial. Pero su música había abierto algo en su interior. Una cámara de su corazón llevaba mucho tiempo sellada, y no podía volver a cerrarla aunque quisiera. Cuando la luz de la mañana empezó a filtrarse por sus ventanales, Marcus tomó una decisión. Iba a ir a esa cafetería en Queens. Y iba a ser sincero con Rachel como no lo había sido con nadie en años, ni siquiera consigo mismo. Marcus llegó a Morningside Coffee a las 10 en punto. Había seguido las instrucciones de Rachel y había ido solo, cogiendo el metro por primera vez en años. La experiencia había sido desconcertante. Había olvidado lo que era estar rodeado de gente normal, viviendo vidas normales, corriendo al trabajo, leyendo periódicos, escuchando música con auriculares baratos. La cafetería no se parecía en nada a los lugares que solía frecuentar. Era pequeña y estaba abarrotada, con muebles dispares y paredes cubiertas de arte local a la venta. El café probablemente costaba $3 en lugar de 8. Marcus se sentía completamente fuera de lugar con su ropa informal, que, aún así, parecía cara. Rachel ya estaba allí, sentada en una mesa de la esquina con un libro abierto frente a ella. Llevaba vaqueros y un suéter sencillo, con el pelo suelto sobre los hombros. Levantó la vista cuando él entró y vio una fugaz expresión de sorpresa en su rostro. ¿De verdad viniste?, preguntó ella mientras él se acercaba. ¿Pensabas que no vendría?, preguntó Marcus,
sentándose frente a ella. Sinceramente, pensé que te despertarías esta mañana y te darías cuenta de que anoche fue solo un momento de debilidad. Imaginé que enviarías a tu asistente para que pusiera alguna excusa. Marcus sonrió ampliamente. No tengo ninguna excusa, y anoche no fue debilidad. Fue lo primero que he sentido de verdad en mucho tiempo. Una camarera se acercó, una joven con acento de Brooklyn, que claramente no reconoció a Marcus. Él pidió un café normal. Solo. Cuando ella se fue, Rachel cerró su libro. Cuéntame sobre ti, dijo Marcus. No solo sobre la música. Sobre todo. Rachel arqueó una ceja. Esa es una pregunta importante para una primera cita para tomar un café. ¿Esto es una cita?, preguntó Marcus. Dime tú, contó Rachel. Tú fuiste quien me buscó anoche. Marcus respiró hondo. He estado pensando en lo que pasó, en tu música, en lo que dijiste. Tienes razón en que estaba presumiendo, en que fui arrogante, pero te equivocas en una cosa. ¿Qué es? Dijiste, no sé qué es el amor, que es una conexión real. Y tal vez tengas razón. Pero yo sé lo que se siente la ausencia. La he sentido durante años y simplemente la he ocultado con trabajo, dinero y distracciones. Tu música me hizo sentir esa ausencia como un dolor físico. Rachel guardó silencio un momento. Es cierto, dijo finalmente. Más honesta. De lo que esperaba. Estoy cansado de ser deshonesto, dijo Marcus. Estoy cansado de fingir que todo en mi vida es perfecto cuando en realidad es muy caro. La camarera les trajo el café. Rachel rodeó su taza con las manos, pensando, mi abuela solía decir que la música revela la verdad. Decía, no se puede mentir cuando se toca con el corazón. Cada emoción, cada experiencia, todo se transmite en las notas. Eso es lo que toqué anoche. Su verdad, su historia, su supervivencia. Cuéntame sobre ella, dijo Marcus. Por favor. Así que Rachel lo hizo. Le habló de Sarah Cohen, que había nacido en Varsovia en 1920. Describió cómo Sarah había demostrado talento musical desde muy joven, cómo había estudiado en los mejores conservatorios, cómo estaba a punto de alcanzar la fama internacional cuando comenzó la guerra. Estaba comprometida, dijo Rachel en voz baja. Se llamaba David. Era violinista. Se suponía que iban a actuar juntos para viajar por el mundo. Tenían toda su vida planeada. ¿Qué le pasó?, preguntó Marcus, aunque ya sabía la respuesta. Murió en los campos junto con sus padres, sus dos hermanas y la mayoría de sus amigos. Sarah sobrevivió porque un oficial nazi la había oído tocar una vez antes de la guerra. La mantuvo con vida para que tocara para él y sus invitados. ¿Te imaginas tocar música hermosa para la gente que asesinó a tu familia? Marcus sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo sobrevivió a eso? Me dijo que se transportaba a otro lugar cuando tocaba. Tocaba para David, para su familia, para todos los que habían fallecido. Convirtió la música en un homenaje. Los nazis creían que tocaba para ellos, pero en realidad tocaba para los muertos. Y después de la guerra, llegó a Estados Unidos sin nada. Sus manos habían resultado heridas durante su cautiverio. Ya no podía tocar profesionalmente, no al nivel que había alcanzado antes. Así que se dedicó a enseñar. Enseñó a niños inmigrantes, refugiados, a cualquiera que quisiera aprender. Decía que la música le había salvado la vida, así que la usaría para dar vida a otros. Marcus escuchó cómo se enfriaba su café. Y ella te enseñaba. Me enseñó todo. No solo a tocar, sino también por qué tocar. Murió hace 5 años, pero escucho su voz cada vez que me siento al piano. Esa pieza que toqué anoche, la compuso después de llegar a Estados Unidos. Era su manera de procesar todo lo que había sucedido. Nunca la escribió. Dijo que algunas piezas musicales eran
demasiado personales para plasmarlas en papel y que las recordabas a la perfección. Marcus observó cada nota. Rachel asintió. Es mi herencia. No dinero ni posesiones, sino memoria y música. Marcus la miró con algo cercano a la admiración. Vienes de una gran riqueza. Y no me refiero al dinero. Vienes de un sentido, un propósito y la supervivencia. Y yo he pasado toda mi vida acumulando cosas que no significan nada. Eso no es del todo cierto. Rachel dijo. Creaste empresas. Generaste empleos. Lograste cosas. Yo construí edificios y empresas porque quería demostrar que valía la pena. Marcus dijo. Quería demostrarles a todos los que dudaban de mí, a todos los que menospreciaban al chico pobre de Brooklyn, que podía tener más éxito que todos ellos. Todo se reducía al ego. ¿Y ahora? Preguntó Rachel. Ahora me pregunto cuál era el sentido. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Tengo propiedades que nunca he visitado. Tengo posesiones guardadas. Y anoche, una mujer a la que nunca había visto tocó el piano y me demostró que nada de eso importa. Rachel sonrió. No pretendía tener una crisis existencial. Quizás la necesitaba, dijo Marcus. Extendió la mano sobre la mesa y dudó. ¿Puedo? Rachel miró su mano extendida y luego colocó la suya sobre la de él. Su mano era suave, con las uñas cuidadas. La de ella tenía callos de años tocando el piano. No sé qué es esto, dijo Marcus. No sé si es amor, fascinación o simplemente la conmoción de sentir algo real, pero sé que quiero verte de nuevo. Quiero entender tu mundo. Quiero aprender lo que sabía mi abuela. ¿Tu abuela? Preguntó Rachel, confundida. Marcus sonrió con tristeza. Yo también tuve una abuela. Se llamaba Ruth. Ella también era de Polonia. De hecho, llegó aquí sin nada y trabajó en una fábrica de ropa toda su vida. Solía cantar mientras trabajaba. Canciones en yidis, canciones polacas, canciones cuyas letras nunca aprendí. Intentó enseñarme, pero yo estaba demasiado ocupado tratando de ser americano, tratando de encajar, tratando de ser alguien diferente al nieto de un inmigrante pobre. ¿Ya no está?, preguntó Rachel con suavidad. Hace 20 años. Apenas pude ir a su funeral porque tenía una importante reunión de negocios. La voz de Marcus estaba cargada de arrepentimiento. Elegí el trabajo en lugar de despedirme como es debido. He estado tomando ese tipo de decisiones durante toda mi vida adulta. Rachel le apretó la mano. No es demasiado tarde para tomar decisiones diferentes. ¿Es eso lo que es esto? ¿Una decisión diferente? Tal vez, dijo Rachel. Pero tienes que entender algo. Si quieres volver a verme, tiene que ser de verdad. No me interesa ser un proyecto, una fase o una forma de que te sientas mejor contigo misma. Mi vida no va a cambiar. Seguiré enseñando música a niños en Queens. Seguiré teniendo dificultades para pagar el alquiler a veces. Seguiré siendo exactamente quien soy. No quiero que tú cambies, dijo Marcus. Quiero cambiar yo. O quizá recordar lo que importa. Hablaron durante 3 horas en aquel pequeño café. Marcus le contó sobre su infancia, sobre crecer en un apartamento estrecho, con su madre y su abuela después de que su padre se fuera. Le contó sobre pasar hambre a veces, sobre usar ropa de segunda mano, sobre la vergüenza que había sentido y la rabia que lo había impulsado a triunfar. Rachel compartió más historias sobre su abuela, sobre sus alumnos, sobre las familias inmigrantes con las que trabajaba, que le recordaban tanto a las historias de Sara. Le contó sobre las dificultades de ser profesora de música en centros comunitarios con pocos recursos, sobre ver a niños talentosos renunciar a sus sueños porque no podían permitirse instrumentos. Lecciones. Durante los siguientes 3 meses, la relación entre Marcus y Rachel se desarrolló de maneras inesperadas. Marcus cumplió su promesa de entrar en su mundo.
Empezó a usar el metro con regularidad, encontrándose con ella en cafés y restaurantes del barrio. Asistió a uno de sus recitales de estudiantes en el centro comunitario. Sentados en una silla plegable en una sala con olor a libros viejos y cera para pisos. El recital cambió. Algo en él. Se sentía diferente. Observaba a niños de una docena de países distintos. Algunos, que apenas hablaban inglés, se comunicaban a través de la música. Una niña de 7 años de Siria tocaba una sencilla melodía folclórica con tal concentración que toda la sala contuvo la respiración. Un adolescente de Honduras tocaba una pieza de su propia autoría, plasmando su nostalgia en cada nota. Después del recital, Marcus conoció a algunos de los alumnos de Rachel y a sus familias. No tenían ni idea de quién era. Simplemente pensaban que era el novio de Rachel. Ayudó a plegar las sillas y a apilar los atriles. Comió tamales caseros que había traído la madre de una alumna. Por primera vez en años, se sintió útil de una manera que no tenía nada que ver con firmar cheques ni cerrar tratos. Hoy te portaste muy bien con los niños, le dijo Rachel mientras paseaban por su barrio. Son increíbles, dijo Marcus. Esa niña, Amamira, la de Siria, tiene un talento increíble. Sí, asintió Rachel. Pero su familia no puede permitirse comprarle un piano. Ella practica en un teclado en el centro, pero no es lo mismo. Marcus guardó silencio. Por un momento. ¿Cuánto cuesta un piano? Uno decente para un niño que está aprendiendo. Rachel lo miró fijamente. No. ¿Qué? No intentes resolverlo todo con dinero. Se te nota la vieja costumbre. Marcus se detuvo. Rachel, tengo más dinero del que puedo gastar. Si puedo ayudar a un niño talentoso a tener un piano, ¿por qué no debería hacerlo? Porque entonces tú te conviertes en el salvador rico y ellos en los casos de caridad. Cambia la relación. Se trata de ti y de tu generosidad en lugar de su esfuerzo y talento. No quiero ser el salvador, protestó Marcus. Solo quiero ayudar. Lo sé, dijo Rachel, suavizando la voz. Y por eso no digo que no. Solo digo que pienses en cómo ayudas. Que se trate de ellos, no de ti. Esto se convirtió en un tema recurrente en su relación. Marcus quería arreglarlo todo, extender cheques, hacer llamadas y usar sus contactos. Rachel lo frenaba, enseñándole que a veces la mejor ayuda era silenciosa e invisible. Que el verdadero cambio requería tiempo y relaciones, no solo dinero. Pero poco a poco, Marcus empezó a comprender. Comenzó a ser voluntario en el centro comunitario. No como Marcus Rasenberg, el multimillonario, sino simplemente como Marcus, otro adulto que podía ayudar a mover equipos o escuchar a un niño practicar escalas. Creó un fondo anónimo a través del centro que proporcionaba instrumentos y clases, pero insistió en que su nombre nunca se asociara a él. Mientras tanto, Rachel aprendía que la riqueza de Marcus no definía quién era, sino solo lo que tenía. Lo vio esforzarse genuinamente por desaprender décadas de hábitos, por dejar de priorizar el dinero y el estatus. Lo vio humilde, equivocado, dispuesto a cambiar. También lo vio vulnerable. Una noche, estaban en su ático y ella lo convenció de poner un disco de la época de su abuela. Cuando empezó la canción en yidis, a Marcus se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo había olvidado, susurró. Lo había olvidado por completo. Ella solía cantar esto. Rachel lo abrazó mientras lloraba. Lloraba de verdad por primera vez desde niño. Lamentaba la pérdida de su abuela, la desconexión con sus raíces. Todos los años que había pasado huyendo de su lugar de origen. Me daba tanta vergüenza, le dijo a Rachel. Me daba vergüenza ser pobre, ser nieto de inmigrantes. Quería ser alguien completamente diferente. No puedes ser alguien diferente, le dijo Rachel con dulzura. Solo puedes ser una mejor versión de ti mismo. Su relación no estuvo exenta de dificultades.
Los amigos y socios de Marcus no entendían qué veía en Rachel. En una gala benéfica, la convenció para que asistiera. Ella oyó a Patricia Vanderbilt decirle a alguien que claramente iba tras su dinero. ¿Qué otra razón habría para que alguien como ella estuviera con alguien como él? Rachel lo confrontó al respecto después. ¿Crees que estoy detrás de tu dinero? No, dijo Marcus sin dudar. Nunca me has pedido nada. Ni siquiera me dejas pagar la cena la mitad de las veces. Pero otros lo piensan. Todo tu mundo lo piensa. Marcus le tomó las manos. Entonces quizá ya no sea mi mundo. Quizá necesite un mundo nuevo. Esa conversación dio pie a una más importante. Llevaban 6 meses de relación y ninguno de los dos había pronunciado la palabra amor, aunque estaba presente en el aire entre ellos constantemente. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Rachel una noche mientras estaban sentados en la azotea de su edificio mirando las luces de la ciudad. ¿A dónde nos lleva esto? Marcus guardó silencio durante un largo rato. Sé a dónde quería ir, dijo finalmente. ¿Tú? ¿Promesa? ¿El reto? No, dijo Marcus. Eso fue una tontería. Ese era mi antiguo yo, el que pensaba que todo podía ser una transacción o un juego. Esto es diferente. Tú eres diferente. Lo que siento es diferente. ¿Qué sientes tú?, preguntó Rachel. Marcus se giró para mirarla de frente. Te amo. Me encanta tu visión del mundo. Me encanta tu dedicación a tus alumnos. Me encanta cómo me retas. O ser mejor. Me encanta que veas más allá del dinero y el estatus, que veas quién soy realmente. Me encanta que te supieras de memoria la música de tu abuela y confiaras en mí lo suficiente como para compartirla. Te amo, Rachel. Rachel sintió lágrimas en sus mejillas. Yo también te amo. Pero, ¿qué me asusta? Lo diferentes que somos. ¿Qué pasará cuando se acabe la novedad y te des cuenta de que no encajo en tu mundo? ¿Que te aburras de jugar en mi pequeña vida y vuelvas a la tuya? Mi vida no era grande, dijo Marcus. Estaba vacía. Era pequeña en todos los sentidos importantes. La has hecho más grande. Me has hecho más grande. Bonitas palabras, dijo Rachel, pero sonreía entre lágrimas. No son solo palabras, insistió Marcus. Sacó una cajita del bolsillo y Rachel contuvo el aliento. Espera, dijo. Marcus, solo llevamos 6 meses juntos. Lo sé, y no te estoy pidiendo que te cases conmigo ahora mismo. Pero quiero que sepas que hablo en serio. Quiero que sepas que esto no es una fase ni un juego. Cuando esté listo para pedírtelo, de verdad, esto es lo que usaré. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, elegante pero no ostentoso. Era de mi abuela, explicó. Lo único suyo que conservé. Quiero que lo tengas. Te cases conmigo o no. Quiero que tengas algo que te conecte con mis raíces. Para recordar que estoy intentando encontrar el camino de regreso a lo que importa. Rachel miró el anillo, luego el rostro de Marcus. Vio vulnerabilidad en él, esperanza, miedo. Vio al hombre en el que se estaba convirtiendo. Aún imperfecto, aún aprendiendo, pero esforzándose de verdad. Pregúntame de nuevo en 6 meses, dijo. No con el anillo. Solo pregúntame. Pregúntame cuando hayamos vivido más juntos. Cuando hayamos discutido y nos hayamos reconciliado. Cuando nos hemos visto en nuestros peores y mejores momentos. ¿Y si te pregunto en 6 meses? Rachel sonrió. Pregúntame y lo sabrás. Se besaron bajo las luces de la ciudad, ante la mirada de personas de mundos diferentes, tejiendo un puente entre ellos, una conversación sincera a la vez. El anillo permaneció en su caja, una promesa y una posibilidad, esperando el momento adecuado. Los 6 meses siguientes pusieron a prueba su relación de maneras que ninguno de los dos había previsto. Marcus había asumido que
Una vez que le abriera su corazón a Rachel, todo sería sencillo. Se equivocaba. La primera pelea seria surgió cuando Marcus intentó sorprender a Rachel comprando el edificio donde se ubicaba su centro comunitario. El centro estaba a punto de ser desalojado porque el propietario quería venderlo a un promotor inmobiliario. Marcus compró el edificio de forma anónima y planeó dejar que el centro siguiera alquilado. Rachel se enteró por casualidad cuando el director del centro mencionó al misterioso benefactor. Inmediatamente supo que era Marcus. «¿Cómo pudiste hacer eso sin hablar conmigo primero?», le exigió cuando lo confrontó en su oficina. Marcus estaba genuinamente confundido. «Salvé tu centro. Pensé que te alegrarías». «No lo entiendes», dijo Rachel, con evidente frustración. «No se trata de que llegues al rescate. Esa gente ha estado luchando por su espacio, organizándose, recaudando fondos, creando apoyo comunitario. Les has arrebatado su autonomía, su lucha, su esfuerzo. Rachel, iban a perder su edificio y podrían haberlo perdido y haber encontrado otra solución, o podrían haberlo ganado por sus propios medios. De cualquier manera, habría sido suyo. Ahora es tuyo. Ahora te deben. Marcus se recostó, dolido. «No quiero que me deban nada, pero me deben. Quieras o no. Cada vez que usen ese edificio, sabrán que es propiedad de un hombre rico y que les permite mantenerse alejados de la caridad. Eso lo cambia todo». No se hablaron durante 3 días después de esa discusión. Marcus estaba dolido y confundido. Pensaba que estaba haciendo algo bueno, algo generoso. Rachel estaba enfadada porque él todavía no entendía que la verdadera ayuda no se trataba de grandes gestos, sino de empoderar a las personas para que se ayudaran a sí mismas. Finalmente, Rachel lo llamó: «Ven al centro mañana por la noche. Hay alguien a quien quiero que conozcas». Cuando Marcus llegó, Rachel le presentó a María, una mujer de unos 50 años que dirigía el programa de alfabetización para adultos del centro. María había llegado a Estados Unidos hacía 15 años y había trabajado en 3 empleos mientras aprendía inglés y obtenía su certificación docente. «María», dijo Rachel, «cuéntale a Marcus sobre la campaña de construcción». María explicó cómo se habían estado organizando, cómo habían conseguido donaciones de empresas locales, cómo habían estado planeando una recaudación de fondos y trabajando con asistencia legal para negociar con el propietario. «Teníamos un plan», dijo María. «Íbamos a luchar y tal vez hubiéramos perdido, pero habríamos luchado juntos. Eso es lo que importa». Marcus escuchó atentamente. Cuando María terminó, se quedó callado durante un largo rato. Entonces dijo: «La he liado. Lo siento». Durante la semana siguiente, Marcus trabajó con la dirección del centro para reestructurar la situación. Transfirió el edificio a un fideicomiso comunitario bajo el control de la junta directiva del centro. Proporcionó financiación, pero la estructuró como un préstamo sin intereses, que podían devolver o convertir en capital mediante incrementos. Flexibilizar la propiedad comunitaria. Fue complicado y los abogados tardaron días en resolverlo, pero, al final, el centro era verdaderamente comunitario. «Eso fue difícil para ti», observó Rachel. «Después, renunciar al control. Todo lo relacionado con estar contigo es difícil», admitió Marcus. «Pero es una dificultad buena. Es una dificultad que te hace crecer». El segundo gran desafío provenía del mundo de Rachel. Uno de sus colegas en el centro comunitario, David, había estado discretamente interesado en Rachel durante años. Cuando se dio cuenta de que su relación con Marcus era seria, le confesó sus sentimientos. «Estás cometiendo un error», le dijo David a Rachel un día, cuando Marcus no estaba presente. «Crees que ha cambiado, pero los ricos no cambian. Eventualmente, querrá que seas alguien que no eres. Querrá que encajes en su mundo. Eso no es justo.
dijo Rachel. No lo conoces. Conozco su tipo, insistió David. Ya lo he visto. Antes. Un tipo rico quiere sentirse bien consigo mismo, sale con alguien de nuestro mundo, luego se aburre y sigue adelante. Para él eres un proyecto, Rachel. Esas palabras la inquietaban más de lo que quería admitir. Se sorprendió observando a Marcus con más atención, buscando señales de que David tenía razón. ¿Estaba Marcus cambiando de verdad? ¿O solo estaba interpretando un papel? ¿Se cansaría algún día de los centros comunitarios y los cafés sencillos? Sus dudas se intensificaron en una boda familiar a la que Marcus tenía que asistir. Era la de su primo, alguien de su círculo social adinerado. Rachel aceptó acompañarlo, pero lo temía. La boda fue exactamente lo que temía. Se celebraba en un exclusivo club de campo con una lista de invitados repleta de personas que miraban su sencillo vestido con un desdén apenas disimulado. Le preguntaban a qué se dedicaba. Y cuando decía que daba clases de música, perdían el interés al instante. Querían hablar de inversiones, casas de vacaciones y gente que Rachel no conocía de nada. Marcus intentó mantenerse a su lado, pero no dejaba de verse envuelto en las conversaciones. Rachel lo vio volver a su antigua personalidad, la del empresario seguro de sí mismo que hablaba el lenguaje de la riqueza y el poder. Se reía de chistes malos. Hablaba de negocios y adquisiciones. Parecía completamente a gusto en ese mundo. Durante la cena, Rachel se sentó junto a la esposa del primo de Marcus, una mujer llamada Jennifer, que claramente había bebido varias copas de champán. «Sabes, es muy dulce», le dijo Jennifer a Rachel. «Marcus, ¿saliendo con alguien como tú? Una mujer muy guapa, pero, entre nosotras, ¿no crees que es un poco injusto? Debes saber que esto no puede durar. Necesita a alguien que entienda su mundo». Rachel se excusó y buscó un rincón tranquilo del club de campo. Estaba considerando seriamente llamar a un taxi e irse cuando Marcus la encontró. «¿Qué pasa?», preguntó. «Me preguntó esto», dijo Rachel, señalando el lujoso. «Todo esto. David tenía razón. No pertenezco aquí. Nunca perteneceré. David, tú, colega David, ¿qué tiene que ver él con esto?». Rachel le contó sobre la conversación, sobre las advertencias de David, sobre los comentarios de Jennifer. «Todos piensan que soy un caso de caridad o una fase pasajera», terminó. Marcus apretó la mandíbula. «¿Qué importa lo que piensen? Importa porque son tu gente. Este es tu mundo, y te observé esta noche, Marcus. Encajas perfectamente. Sabes cómo ser esta persona. Quizás esa sea tu verdadera personalidad». «No», dijo Marcus con firmeza. «Esa era mi verdadera personalidad. Hay una diferencia, ¿no? Porque parecías muy cómodo». Marcus respiró hondo. «Tienes razón. Recaí en viejos hábitos. Es fácil hacerlo cuando estás rodeado de gente que lo espera. Pero eso no significa que quiera esta vida. ¿Sabes en qué estuve pensando durante toda la cena?». «¿Qué?». «Estaba pensando en cuánto preferiría estar en tu recital de estudiantes. Cuanto más real se sentía eso que todo esto», señaló. «El elegante salón de baile. Estaba pensando en cómo esta gente habla de dinero y posesiones mientras tus alumnos hablan de sueños y supervivencia. Estaba pensando en lo aburrido que me resulta todo esto. Entonces, ¿por qué vinimos? Porque es la boda de mi prima y la quiero a pesar de su dudoso gusto para las amistades. Porque a veces tenemos que estar presentes para la familia, incluso cuando es incómodo. Pero Rachel, el hecho de que pueda funcionar en este mundo no significa que quiera seguir viviendo en él». Rachel lo miró con atención. «¿Cómo sé que lo dices en serio? ¿Cómo sé que no te despertarás un día y te darás cuenta de que echas de menos todo esto?» Marcus lo pensó seriamente. «No lo sabes. Ni siquiera yo. Lo sé con certeza.
Pero sé cómo me siento cuando estoy contigo comparado con cómo me siento aquí. Sé que la persona que soy contigo es la que quiero ser. Sé que enseñar piano a niños y ser voluntario en el centro comunitario me hace más feliz que cualquier negocio. Pero, ¿y si no es suficiente?, preguntó Rachel, con voz débil. ¿Y si algún día me guardas rencor por haberte alejado de todo esto? Rachel, me estaba ahogando en todo esto. No me alejaste. Me tendiste una mano. Él le tomó las manos. Pero yo. Entiendo si tienes dudas. Esto no es. Es fácil. Venimos de mundos diferentes. Y eso crea complicaciones. Si necesitas tiempo, si necesitas espacio para descubrir qué quieres, te lo daré. Rachel guardó silencio un largo rato, mirando sus manos entrelazadas. Luego le apretó los dedos. No necesito espacio. Necesito que me prometas algo. Lo que sea. Prométeme que me dirás la verdad. Si empiezas a sentirte atrapado, aburrido o como si hubieras cometido un error, prométeme que me lo dirás en lugar de fingir. Prefiero un final honesto a una mentira cómoda. Lo prometo, dijo Marcus. Pero Rachel, no creo que eso vaya a pasar. Creo que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser digno de ti. No tienes que ser digno, dijo Rachel. Solo tienes que ser honesto. Se fueron de la boda temprano, a Marcus sin importarle lo que pensaran los demás. De camino a la ciudad, hablaron del futuro con más seriedad que nunca. Hablaron sobre cómo podría ser su vida juntos, los concesiones que ambos tendrían que hacer, los retos que afrontarían. La última parte de su historia comenzó justo un año después de la noche en que se conocieron. Marcus había cumplido su promesa a Rachel. No le había propuesto matrimonio, no la había presionado, simplemente había estado presente en su vida y había dejado que su relación se desarrollara de forma natural, pero había estado planeando algo especial para su aniversario. No algo extravagante, ni caro, sino algo significativo. Aquella noche, Marcus le pidió a Rachel que se vieran en el Hotel Waldorf. Ella se mostró escéptica cuando él le dijo, Marcus, no quiero volver allí. Toda esa noche fue solo tu ego y presumir. Por favor, dijo, confía en mí, esto es diferente. A regañadientes, Rachel aceptó. Cuando llegó al hotel, Marcus la estaba esperando fuera del salón de baile. Pero cuando se abrieron las puertas, Rachel se quedó sin aliento. El salón de baile había sido completamente transformado. En lugar de elegantes mesas e invitados adinerados, estaba lleno de niños. Los alumnos de Rachel del centro comunitario, junto con docenas de otros niños de programas de música de toda la ciudad. El costoso piano Steinway ocupaba el centro, pero ahora estaba rodeado de atriles, sillas plegables y rostros jóvenes. ¿Qué es esto?, preguntó Rachel con la voz quebrada. Esto es lo que me enseñaste, dijo Marcus. Que las cosas caras no tienen valor si no se usan para su propósito. Así que alquilé este salón de baile para esta noche e invité a todos los niños estudiantes de música que pude encontrar. El piano se va a tocar. De verdad, como debe ser. Rachel miró a su alrededor a los niños, muchos de los cuales la reconocieron y la saludaban con entusiasmo. Vio un reflejo de ella, la niña siria, con los ojos muy abiertos por la admiración ante el gran salón. ¿Hay más?, dijo Marcus. La condujo a una mesa donde había pilas de papeles. He estado trabajando con varios programas de música comunitarios. He creado una fundación, pero esta vez lo hice bien. Consulté con profesores y directores de programa. La junta está compuesta enteramente por educadores musicales y organizadores comunitarios. Yo solo soy la fuente de financiación. Las decisiones las toman personas que realmente saben lo que hacen. Rachel tomó uno de los papeles. Eran los documentos de constitución de la Fundación Musical Sarah Cohen. Miró a Marcus con lágrimas en los ojos. Le pusiste el nombre de mi abuela.
Ella fue quien realmente me enseñó sobre música a través de ti, a través de su historia. Parecía correcto. Antes de que Rachel pudiera responder, las puertas se abrieron de nuevo y más gente entró. Rachel reconoció muchas caras del centro comunitario, de las familias de sus alumnos, del vecindario. Y entonces vio algunas caras que la sorprendieron. El primo de Marcus, el que se había casado, su amigo David de la primera noche que se conocieron. Incluso Patricia Vanderbilt estaba allí, aunque parecía un poco incómoda. ¿Qué está pasando?, preguntó Rachel. Marcus la tomó de la mano y la condujo al centro de la sala, cerca del piano. Todos se reunieron alrededor y de repente Rachel lo entendió. Llegó el momento. Marcus se arrodilló y la habitación quedó en completo silencio. Incluso los niños dejaron de moverse. Rachel Cohen, comenzó Marcus, con voz firme pero llena de emoción. Hace un año, estaba en esta habitación e hice una promesa estúpida y arrogante. Dije que me casaría con cualquier mujer que pudiera tocar este piano y conmoverme. Era una broma, un juego. No creía en el amor, ni en la conexión, ni en nada más allá de lo que podía ver, tocar y comprar. Sacó la cajita con el anillo de su abuela. Pero te sentaste al piano y despertaste algo dentro de mí. Me mostraste lo que me había estado perdiendo. No solo amor, aunque eso llegó después, sino propósito, conexión, verdad. Me mostraste que el verdadero valor no se puede comprar. Rachel lloraba y no le importaba quien la viera. Este último año, me has enseñado más que a amar. Me has enseñado a vivir, a estar presente, a dar sin esperar nada a cambio. A valorar a las personas por encima de las posesiones. Has sido paciente conmigo cuando me equivoqué. Y siempre has sido honesto conmigo cuando necesitaba escuchar verdades difíciles. Marcus abrió la caja y el sencillo anillo brilló. No te pido que te cases conmigo por una promesa que hice hace un año. Te lo pido, porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Te lo pido porque me inspiras a ser mejor persona. Te lo pido, porque te amo más de lo que creía posible. Respiró hondo. Rachel Cohen, ¿quieres casarte conmigo? La habitación quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír la respiración de la gente. Rachel miró a Marcus, el anillo, la sala llena de niños y vecinos, y la extraña mezcla de sus dos mundos que se unían. Sí, dijo simplemente. Sí, me casaré contigo. La sala estalló en aplausos y vítores. Los niños saltaban. De alegría. Los alumnos de Rachel corrieron a abrazarla. Marcus se puso de pie y le puso el anillo en el dedo. Y cuando se besaron, toda la sala volvió a vitorear. Más tarde, después de que el anillo estuviera en su dedo y la emoción inicial se hubiera calmado, la velada se convirtió en un concierto improvisado. Los niños se turnaron para tocar el costoso Steinway. Algunos tocaron escalas sencillas, otros piezas complejas, y otros simplemente golpearon las teclas a modo de experimento, familiarizándose con la sensación de un piano de verdad. Amira tocó su melodía folclórica siria, y no había un solo ojo seco en la sala. La prima de Marcus sorprendió a todos cantando una de las piezas, revelando una hermosa voz que Rachel no esperaba. Incluso Patricia Vanderbilt admitió haber tomado clases de piano de niña e interpretó una versión oxidada pero encantadora de un nocturno de Chopin. Al finalizar la velada y cuando las familias comenzaron a marcharse, agradeciendo a Marcus y Rachel por la noche mágica, Rachel y Marcus se encontraron solos al piano. Marcus se sentó a un lado del banco, Rachel al otro. «¿Tócala otra vez?», preguntó Marcus en voz baja. «¿La pieza de tu abuela?». Rachel colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Esta vez, sin embargo, la melodía era diferente. Aún conservaba todo el dolor y la pérdida de la original, toda la lucha y la supervivencia. Pero ahora había algo nuevo entretejido en ella. Había esperanza. Había alegría. Había amor. Mientras ella tocaba, Marcus escuchaba como aquella primera noche. Pero esta vez,
En lugar de destrozarlo, la música lo llenó. Llenó todos los vacíos que había cargado durante años. Cuando las últimas notas se desvanecieron, permanecieron en silencio un instante. Tu abuela sobrevivió a cosas imposibles, dijo Marcus. Lo perdió todo y construyó una nueva vida. Te enseñó que la música podía salvarte, que la belleza podía sobrevivir incluso al horror. Lo hizo. Rachel asintió. Pienso en lo que diría. Marcus continuó hablando de nosotros, de que te casaras con alguien tan diferente a tu mundo. Rachel sonrió. Diría que el amor es amor y todo lo demás son detalles. Diría que una persona dispuesta a aprender es más valiosa que una persona que ya lo sabe todo. Ella decía que la honras esforzándote por ser mejor. Voy a dedicar el resto de mi vida a intentarlo, prometió Marcus. Se casaron 3 meses después, no en una gran ceremonia en el Waldorf, sino en la antigua sinagoga de la abuela de Rachel en Queens. Fue una boda pequeña, íntima y significativa. Los amigos adinerados de Marcus se mezclaron con cierta incomodidad con los alumnos de Rachel y sus familias. Pero al final de la noche, las barreras se habían derrumbado. Niños dieron clases a ejecutivos, bailarines tradicionales. Inmigrantes compartieron sus historias con personas que nunca habían salido del país. La música, como siempre, tendió un puente. Cuando llegó el momento del primer baile, en lugar de un DJ o una banda, Amir tocó el piano. Interpretó una pieza que ella misma había compuesto, una mezcla de su herencia siria y su presente estadounidense. Era hermosa y llena de esperanza. Mientras Marcus y Rachel bailaban, él le susurró al oído, «Gracias por qué». Rachel preguntó, «Por tocar ese piano hace un año, por enseñarme lo que importa, por quererme incluso cuando no lo merecía». Rachel se apartó para mirarlo. «Sí que lo merecías. Simplemente aún no lo sabías». Años después, la gente hablaría de la transformación de Marcus Rasenberg, de cómo el despiadado hombre de negocios se convirtió en un filántropo, centrado en la educación musical y los servicios para inmigrantes, de cómo había simplificado su vida, vendido la mayoría de sus propiedades y se había centrado en un trabajo significativo, de cómo él y su esposa habían creado una fundación que había ayudado a miles de niños a acceder a la educación musical. Pero el propio Marcus diría que la verdadera historia era más sencilla. Se trataba de un hombre que se había perdido y una mujer que le había ayudado a encontrarlo de nuevo a través del lenguaje universal de la música. Se trataba de recordar de dónde vienes y honrar a quienes te precedieron. Se trataba del coraje para cambiar y la gracia para aceptar el amor cuando finalmente llegó. Y cada año, en el aniversario de la noche en que se conocieron, Marcus y Rachel volvían a aquel salón de baile del Waldorf. La llenaba de niños y música, y Rachel tocaba la pieza de su abuela en ese piano tan caro. Cada año, la melodía era un poco diferente. Diferente, evolucionando. A medida que evolucionaba su vida juntos, añadiendo nuevas notas de alegría, desafío y crecimiento. El multimillonario se había reído de su propio desafío, sin creer que nadie pudiera conmoverlo de verdad. Pero la mujer judía con la música de su abuela había hecho más que ganar un desafío. Había abierto una puerta en su corazón que él creía cerrada para siempre. Le había demostrado que la vida más plena no se trataba de dinero, estatus o posesiones. Se trataba de conexión, propósito y amor. Y cada vez que Marcus escuchaba sonar ese piano, cada vez que veía a otro niño descubrir la alegría de la música, recordaba el regalo que Rachel le había dado aquella primera noche. No solo su amor, aunque era precioso, sino el recordatorio de que aún era capaz de conmoverse, de sentir, de convertirse en algo mejor de lo que había sido. Al final, no fue el multimillonario quien ganó. Fueron ambos quienes encontraron en el otro lo que les había faltado durante tanto tiempo.